Mira qué caños de agua más bonito. Y el agua está súper fría, ¿eh? Este agua es impresionante, ¿eh? Para beber. Buenos días a todos, buenos días a todas. Bienvenidos a este vuestro canal, como siempre, Rutas con Duendes. Fijaos qué bonito es este sitio, ya muchos sabréis dónde estamos. Hoy estamos en Alájar, un pueblo de la Sierra de Huelva. Y estamos más concretamente en la Peña Arias Montano. Ahora os cuento más en profundidad. Y creo que esto es un sitio idóneo para comenzar nuestro recorrido por este pueblo que es Alájar. Y ya veré cómo os gusta. Este es un punto increíble para empezar nuestro recorrido por Alájar, solamente por estas vistas, por el sitio en sí, pero fijaos qué vista tenemos desde la Peña Arias Montano. Impresionante. Ahí tenéis el pueblo de Alájar, que ya os digo que es un pueblo de la Sierra de Huelva, un pueblo con las típicas casas serranas, que ahora lo veréis, y calles con mucho encanto. Así que chicos, como siempre os digo, si os gusta el contenido rural, los pueblos rurales de la Sierra Andaluza, Portugal y quién sabe dónde más nos llevará nuestras aventuras, pues suscribíos a mi canal para no perderos nada, y si os gusta este recorrido, darle like, con lo cual me ayudáis bastante a seguir creando contenido. Así que comenzamos nuestro recorrido, chicos. Pues bien, el nombre de esta peña de Arias Montano, se debe al bibliotecario real que estaba al servicio de Felipe II. La verdad que Arias Montano fue una figura muy misteriosa, porque se habla que se dedicaba al tema de la alquimia, tenía muchas inquietudes sobre la religión, y este hombre pues decidió retirarse aquí, tuvo como un retiro y aquí hizo muchas investigaciones y demás. Y bueno, pues le pusieron el nombre de él a esta peña, una peña que, como os digo, es preciosa. Como podéis ver, tenemos aquí este campanario y fijaos qué bonito es el entorno, entorno típico de la Sierra de Huelva. Y aquí tenemos una pirámide, bueno, pirámide entre comillas, que creo que tiene una placa aquí por este lado, que vamos a ver qué es lo que pone. Y mirad, aquí nos pone que Arias Montano mandó erigir esta pirámide, efectivamente, y otra simétrica en el flanco izquierdo a gloria de Felipe II y de su secretario Gabriel de Zaya, agradecido a la visita que aquí le hicieron. Pues ya digo, Arias Montano, como digo, se vino aquí a vivir, fue como un retiro. Y bueno, aquí está esta pirámide que él mandó a construir, no a una visita que hizo Felipe II, porque ya os digo que también se habla de que fue un poco confesor de Felipe II, con lo cual entiendo que Arias Montano pues sabría muchas cosas, muchos secretos de la realeza en aquel momento. Pues Arias Montano básicamente hizo aquí un retiro espiritual, aquí construyó su casa, construyó unos jardines, esta ermita que podéis ver, que es un santuario de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, y al final, pues bueno, él tuvo este retiro espiritual, era humanista, y al final, pues entiendo que este hombre económicamente estaría muy bien para construir pues todo esto, y ya digo, por hoy, como podéis ver, pues se ha comercializado un poco el lugar, ya hay tiendas, hay sitios para comer, y bueno, es una pena que esto pues ya no está tan poco masificado como estaba antes. Hoy es verdad que está tranquilo. Y mira, justo aquí está este arco que era la entrada a lo que era jardín de aquí de la propiedad de Arias Montano, como os he comentado. Esto lo que ha quedado del arco de la entrada al jardín, que aquí podéis ver todo lo que sería el jardín. Y este se conoce como el arco de los novios. Aquí dice la leyenda que toda pareja que pasa pues termina casándose. Y la verdad que es un arco muy bonito, muy fotogénico, con la peña al fondo. Mirad, aquí pone: si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no pasarás pecador sin alabar a María. Ya os digo que Arias Montano era un cristiano bastante devoto, lo bastante como para construir lo que construyó aquí. Como podéis ver, esta capilla que es preciosa. Y ahora a ver si podemos verla un poco en detalle. Pues mirad, este es el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Fijaos en la imagen, que es muy bonita, la verdad, un santuario que está muy bien conservado. Y fijaos los techos, qué bonito. Mira qué bonita la imagen. Mira, vamos a ver qué nos pone aquí, que bajo el arte patronazgo de la Garza Real de España, de Polalaja, el reverendo señor obispo de Huelva, donde nació Noguer Carmona, procedió a la coronación canónica de la imagen de Nuestra Reina de los Ángeles.
Y ahí pues tenemos esta placa, que es memoria de Benito, de Arias Montano. Murió aquí en 1598, siglo XVI. Y aquí nos dice que el retablo es de 1966, con fondos de la Hermandad de Reina de los Ángeles. Hay diversas placas. En este caso es de 1834. Y la verdad, como podéis comprobar, una capilla muy bonita que está muy bien conservada. Fijaos qué pinturas tiene. Mira, ahí tenéis el restaurante de la Peña de Arias Montano. No os puedo decir ni cómo se come ni qué precio tendrían, pero bueno, que sepáis que aquí tenéis un restaurante para comer. La verdad que tiene un poco de todo, podéis comer, tenéis servicio aquí en la Peña también, y la verdad que está muy bien, tiene un poco de todos los servicios. Cuando vengáis a visitar esto no tenéis problema, de hecho ahí se ve el cartel de los servicios. Y fijaos qué bonito. Mira, la verdad que el sitio es precioso, ¿eh? Es muy turístico, eso sí, vais a encontrar mucha gente, pero mira qué bonito. Para sentarnos aquí un rato, ya veis que esto se está llenando un poco de gente. Aquí cuando yo he llegado prácticamente no había coche. Y fijaos qué sitio más bonito. Y ahí hay un cartel que os indica que también tenéis un sendero y el centro de interpretación de Arias Montano. Mire, aquí nos dan un poco de información sobre el centro de interpretación de Arias Montano, que está dedicado a Benito Arias Montano, el ilustre humanista extremeño del siglo XVI, formado en Alcalá de Henares y Sevilla. Y aquí pues lo que os dan es un poco de información sobre el humanista, y es bibliotecario, fue bibliotecario, como os digo, bibliotecario real en el reinado de Felipe II. Bueno, la verdad que es una figura muy interesante. Este hombre también, como os digo, investigó algo de alquimia, según dicen, y aquí tengo entendido que también en su momento, no sé si es cierto o no, es algo que he leído, pues esto fue también un refugio para mujeres acusadas de brujas. Y por lo visto Arias Montano pues les dio refugio aquí, lo cual me parece, ya os digo, una figura muy enigmática y con mucha historia si os informáis un poco sobre él. La verdad que me parece una figura que conocía pero no en demasía, y creo que voy a informarme un poco porque se ve bastante interesante. Fijaos esta fuente, qué bonita, que tenemos aquí justo al lado del centro de interpretación. Fijaos qué bonito, mirad esta agua de manantial, que esto es un agua increíble. Mira qué bonito. Y es una pena que, ya os digo, este sitio se ha masificado muchísimo, porque yo he venido un par de veces y las anteriores veces que he venido no había tanta gente. Y mira qué caños de agua más bonito. Y el agua está súper fría, ¿eh? Esta agua es impresionante, ¿eh? para beber. Mira. Ya os digo que este es un sitio que merece mucho la pena venir, solo a Lájar, ya no solo por el pueblo en sí, sino solo por ver este rincón, la Peña de Arias Montano. Mira, aquí tenemos agua potable. ¿Veis? En este caso, esta agua podéis beberla sin ningún tipo de problema. Nos está diciendo el ayuntamiento que esta agua se puede beber, con lo cual tiene toda la garantía de que no vaya a tener problemas. Y mira, esta sería la entrada de la peña. Y justo enfrente de esta fuente, como podéis comprobar, pues hay un monumento a Arias Montano. Ya os digo que lógicamente todo esto es la propiedad de este hombre que donó al pueblo, y es lógico que se le haga sus homenajes a Arias Montano, que nos dice que nació en 1527 y murió en 1598. Y este monumento data de 1933, que tiene ya, va rondando ya para los 100 años, ¿eh? A ver si nos deja el sol grabarlo un poco más, de manera más clara. Ahí arriba tenéis un busto del humanista y fijaos qué bonito. Aquí podéis sentaros tranquilamente a descansar, a comeros un bocadillo en un entorno que ya os digo que es un entorno privilegiado. Mira, aquí tenéis otra vista de la ermita. Este rincón, la verdad, es precioso, ¿eh? Es un sitio que merece mucho la pena la visita. Y fijaos, por debajo del manantial que acabamos de ver, por aquí baja el agua. Fijaos qué bonito. Esto está, ahora os lo voy a enseñar dónde está justo en la entrada.
Pero ya os digo que es una pena que como podéis comprobar, pues está todo muy masificado. Y aquí justo a la entrada tenemos un mapa del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Arocho, ¿veis? Aquí está toda la zona que ya hemos grabado en varios sitios, y en concreto nosotros estamos aquí en Alájar, como podéis ver. Hemos estado en Castaño y Robledo, tengo previsto grabar en Santana la Real también. La Sierra de Aracena es muy recomendable la visita. La peña también tiene una zona para estar sentado haciendo picnic y demás. Creo que hay una zona también con mesas, y en este caso pues ahí podéis ver banquitos para sentaros y descansar. Y esto es otra zona de aparcamiento que está justo al lado de donde hemos estado ahora mismo. Y el motivo de venir por aquí es que por aquí hay una cueva que entiendo que también estará cerrada, pero como siempre pues me puede dar curiosidad y tengo que verlo. Vamos a comprobarlo en persona, que efectivamente pues no hay acceso a la cueva, porque ya entiendo que estando el acceso que han hecho, el que hemos visto antes, que está justo al lado de la oficina de turismo, pues entiendo que estas cuevas estarán clausuradas, cerradas en este caso. Vamos a asomarnos por aquí a ver. Esta cueva en concreto se le llama la Sillita del Rey, y es muy interesante porque tiene una pila bautismal, que no recuerdo ahora el siglo, pero ya os digo, es muy interesante también la cueva esta. Aquí tenéis un cartel informativo. No sé si pondrá aquí lo de la pila bautismal, que ya os dice que el humanista y ministro del rey Felipe II, Benito Arias Montano, alude en una de sus cartas escritas al monarca a una cavidad con una amplia sala que compara con el interior de una iglesia. Detalla la asistencia a columnas naturales que unía suelo y techo, y un estudio reciente pues nos indica que posiblemente el humanista se refería a esta cueva. Y a ver si podemos ver, aunque sea la entrada. Vamos a asomarnos, mira, bajamos por aquí. Que ya os digo que en un 99% pues está cerrada, es lógico. De todos modos, ya solo por estas vistas merece la pena bajar aquí a echar un vistazo. Fijaos qué vista tenemos del pueblo más bonita. Y hoy es un día especialmente caluroso, para la fecha que estamos. Hoy la verdad que hace bastante calor, incluso estando aquí en la sierra, está haciendo un día de mucho calor, aunque es temprano todavía, pero ya aprieta el sol, cosa que en una parte yo personalmente, en mi opinión, agradezco. Y mirad, efectivamente, ¿veis? Aquí tenemos la cueva de la Sillita del Rey, y lógicamente, como ya nos esperamos, pues está cerrada. No obstante, vamos a acercarnos. Y es una pena, porque ya os digo, la entrada que hemos visto antes seguramente sea para la cueva del Palacio Oscuro, porque lógicamente entiendo que aquí no habrá acceso. Y mirad, aquí tenéis la entrada, que es una pena que la tengamos cerrada. Mira, ¿la veis? Y podéis ver un poco la formación de piedra de la entrada. Y una pena totalmente. No sé si desde otro lado se podrá acceder. Entiendo que no, que esto estará bien pensado. Y ya os digo, una auténtica pena que no podamos verla. Pero bueno, aquí está. Por lo menos podéis ver que intentarse se ha intentado. Y ya os digo que Alájar es también conocido por el sistema natural de grutas que tiene. Entre ellas estas dos, pero que hay más, Hay más, lo que pasa que o bien porque sean muy pequeñas ya, o porque el acceso es un poco más complicado, pues no tiene estos senderitos para acceder a ellas. Pero bueno, como os digo, es una pena que ya no se pueda acceder. Ya os digo que antiguamente sí se podía entrar en estas grutas. Y mira qué mosaico más bonito tenemos aquí justo en el aparcamiento. Estos mosaicos, tanto los mosaicos como los empedrados de los típicos pueblos de la sierra que veis, esto es de origen árabe. Estos fueron los árabes los que comenzaron a hacer dibujos en el empedrado de las calles. Creo que también, no lo miraré cuando edite el vídeo, pero creo que se le llama llanos también o algo así. Pero fijaos qué bonito. Y ya os digo, todo esto está empedrado de esta manera, con las líneas, como podéis ver, que esto tenía su trabajo. Estas piedras alargadas en forma de línea, pues se tallaban a mano. Mira, bajando de ahí, que es donde está la peña de Arias Montano, si venimos por aquí, el ayuntamiento pues ha puesto ahora la entrada a las cuevas. Entiendo que previo pago, aunque hoy está cerrado,
pero se entraría en las cuevas por aquí. Entiendo que previo pago, ahí está la oficina de turismo, por lo que imagino que habrá que comprar entrada, no lo sé decir con seguridad, y por aquí se accede a las cuevas. Entiendo que será a la que se conoce como el Palacio Oscuro, y os voy a enseñar dónde estaría la entrada antigua de la cueva, por donde antiguamente se entraba y estaba abierto y se podía entrar, pero ahora, como podréis comprobar, pues el acceso está cerrado. Mira, si accedí por aquí, que por cierto, fijaos qué vista, vamos a detener un momento a disfrutar de estas tremendas vistas, fijaos. Y ahí abajo tenéis el pueblo de Alájar, o una parte de él. Mira las vistas, solo por estas vistas merece la pena venir aquí a dar una vuelta y venir a comer. Aquí se come estupendamente, como digo siempre, en cualquier sitio de la sierra vaya a acertar si venía a comer. Y mira, esto es lo que os decía, fijaos, bajando por esta escalera. Incluso esto antiguamente, yo he venido aquí y esta reja tampoco estaba cerrada, y ahora sí está cerrada. Pero bueno, solo a modo informativo para que veáis. Por aquí se baja una escalera un poco complicada, la verdad. Mira, veis, bajáis por ahí y justo aquí abajo, creo que se podrá ver bien la imagen. Ahí está la entrada del Palacio Oscuro. Como veis, tiene una reja, no sé si se podrá apreciar la imagen, pero tiene una reja que está cerrada para que la gente no acceda. Aquí podéis ver dos imágenes del año 2022 de otra visita que hice a Alájar hace ya unos añitos, y como podéis comprobar, pues se podía bajar, podíais ver la entrada de la cueva, aunque podéis comprobar que ya por aquellos entonces esta reja estaba ya colocada para impedir el acceso a la gente. Y bueno, esta cueva la verdad que estaba muy bien, vamos, yo no llegué a entrar, he visto imágenes y por lo que dicen hay una colonia de murciélagos, que al que le guste el tema pues muy interesante. Y nada, es una pena que hoy en día pues está todo controlado, no nos dejan ver nada, veamos, por seguridad no creo yo que sea mucho, porque aquí sí me consta que los niños pequeños antiguamente venían incluso a jugar y ahí nunca ha pasado nada. Pero bueno, las cosas de que lo están privatizando todo, incluso la naturaleza.